Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Así como vuestra madre estuvo presente en vuestro comienzo, yo estaré presente en vuestro fin. Y al morir, porque sabed que moriréis, vuestro tránsito se hará son de gladiadores. Yo os saludo. Gladiator nos mostró un coliseo vibrante, despiadado, casi mítico. Pero ¿y si lo que vimos en la pantalla solo fuera una pequeña sombra de lo que realmente ocurrió allí? Hoy vamos a cruzar esa puerta de madera, la Porta Libitina, la entrada a un mundo donde el espectáculo y la muerte caminaban de la mano. Y para ello contamos con un invitado excepcional, Alfonso Mañas, uno de los mayores expertos en el universo de los gladiadores y autor del impactante Gladiadores, Bestias y Condenados, las crónicas brutales del Coliseo. Con él vamos a descubrir las voces reales que escribieron la historia desde la arena y que aún parecen resonar bajo las piedras del anfiteatro. Prepárate, porque este episodio no solo habla de historia, habla de ritual, de poder, de lo que somos capaces de mirar y de lo que preferimos no ver. Bienvenidos y bienvenidas a Dimensión Oculta. Hoy nos adentramos en las arenas del Coliseo, un lugar donde el poder, la sangre y el ritual se entrelazaron durante siglos. Nos acompaña en este episodio de Dimensión Oculta Alfonso Mañas, uno de los mayores expertos en gladiadores, para desvelar las voces ocultas de su libro Gladiadores, Bestias y Condenados y las verdades más crudas que aún suenan bajo la historia oficial. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hola Carmen, muy bien. Encantados de tenerte por aquí, por Dimensión Oculta, con un tema que sé que a la audiencia de Dimensión Oculta le interesa bastante, pero a mí lo que me gustaría preguntarte, porque bueno, eres tú un experto en este tema, ¿qué te atrajo de los gladiadores y los espectáculos del Coliseo? Bueno, la verdad es que es una pasión desde que era pequeño, porque a mí todos los años los Reyes Magos me regalaban unos muñecos de gladiadores que había, Air Gun Boys, en aquella época, al principio de los años 80, yo nací en el 76, y entonces, pues bueno, ya estaban muy bien hechos, con sus espadas, sus escudos, sus cascos, etcétera. El reliario con el tridente y la red, o sea que era una maravilla. Entonces yo desde entonces pues ya me aficioné a jugar así a ese juego los gladiadores, y luego ya normal, como todo el mundo, pues ver las películas, la de Espartaco de Kirk Douglas, una serie que echaron a principios de los 80 también, de los últimos días de Pompeya, en televisión española, y así pues bueno, es un tema que desde siempre me había gustado. Con mis amigos jugábamos, nos hacíamos espadas, escudos, y luego ya de más mayor
Pues en la carrera, estudiando ciencias del deporte, pues una asignatura Historia del deporte, se da el deporte en Roma, uno de los temas. Y dentro del deporte en Roma, pues los espectáculos del anfiteatro. Y ahí ya pues los gladiadores, las luchas de animales con otros animales o con hombres, las ejecuciones. Y ya cuando comencé ya un poco a pensar sobre investigar en algún tema, pues elegí ese y ahí ya pues trabajo de investigación, tesina, tesis doctoral y hasta hoy. En tu libro, Alfonso, mencionas testimonios directos, ¿no? De espectadores, gladiadores y condenados del mundo romano. De esos testimonios, ¿nos puedes decir alguno de que te haya conmovido más y por qué? Bueno, pues la idea del libro era esa, ofrecerle al lector, a la gente, la imagen más rigurosa de lo que podría, de cómo eran esos espectáculos del anfiteatro. Y la única manera de hacer eso de una manera rigurosa y real, pues es coger los testimonios, las crónicas de la gente que los vio en directo, sentados en las gradas del Coliseo, o incluso de los que participaron en esos espectáculos, los gladiadores, los luchadores, los condenados en algunos casos también. Y por ejemplo, pues en ese sentido, pues todos los testimonios son emocionantes y lo dejan uno un poco, dan que pensar, pero quizás sobre todo pues los mártires cristianos, el martirio de Blandina, que fue una cristiana que fue ejecutada en Lyon en el año 177, pues es quizá uno de los más sobrecogedores. Ujú. Bueno, antes mencionaste alguna película. Para los amantes del cine, pues creo que pocas personas no han visto Gladiator, ¿no? Y hace poquito, pues su segunda parte. ¿Qué de mito y qué de realidad crees que persiste en la visión popular del gladiador gracias al cine y la literatura? Bueno, el cine, generalmente todas las películas, Gladiator, la primera y la segunda, o Espartaco, todas las que han hecho desde pues, los años 60 con Kirk Douglas después, pues realmente nada de lo que muestran es riguroso en el sentido de los tipos de cascos, la forma de luchar, el armamento, no se corresponden con realmente como solían con los equipamientos reales de esa gente. Lo que sí transmiten muy bien las películas, y especialmente Gladiator, la del año 2000, es la atmósfera que debería respirarse en esos espectáculos, porque realmente pues vemos las escenas en las que salen a la arena y las batallas entre los distintos ejércitos y gladiadores y la música y la expectación y realmente uno viéndolo sentado en la butaca del cine o en su casa pues se le pone el pelo, el vello de punta y realmente esa emoción sería la misma que sentirían las personas que se sentaran en las gradas del Coliseo. Así que todo este espectáculo de música, de emoción, la violencia, la adrenalina del enfrentamiento, eso sí lo transmiten muy bien las películas, aunque ya los detalles concretos pues realmente no se corresponden. Hablando de esto, Alfonso, de ese espectáculo, ¿hasta qué punto, no, esos combates de gladiadores eran un mecanismo de control social y simbólico más que un mero entretenimiento? Claro, también, bueno, pero eso ya son utilizaciones universales que se hacen de los espectáculos y del deporte que siguen vigentes a día de hoy. Eso también pasa hoy. Pero evidentemente, claro, primero en la época de la República, las personas que daban esos espectáculos, lógicamente, eran los que tenían más dinero en la sociedad, porque necesitabas mucho dinero para poder realizar un espectáculo de ese tipo. Tenías que tener dinero para levantar el anfiteatro, que era de madera en aquella época de la República, tenías que tener dinero para alquilar los gladiadores, comprar las bestias, etcétera. Entonces, toda esa inversión que hacías era para que contentar a la gente que iba a ver el espectáculo, porque era gratis, no les cobrabas, sino que el rédito que tú esperabas recibir era posteriormente en las elecciones que esa gente agradecida por el entretenimiento que le ofreciste, imaginemos una época, hace 2000 años, no había televisión, no había cine, no había la oferta de ocio en la que tenemos hoy, una amplia gama de entretenimientos. Entonces realmente la gente llevaba una vida pues, muy aburrida y muy monótona. Entonces, en ese contexto, imaginemos a alguien que te ofrece
un espectáculo durante todo el día, porque era todo el día, podían estar perfectamente en el anfiteatro, y pues eso, y las daban de comer y todo, les daban pan, repartían comida, etcétera. Entonces, realmente la gente se sentía agradecida y votaba a esa persona. Y fue así como César llega al poder, como Pompeyo consiguen pues, de los distintos cargos que ostentaron, cónsul, etcétera. Entonces, esa era la idea. Cuando ya, bueno, Julio César de hecho se arruinó varias veces dando con juegos de gladiadores, pero claro, sabía que luego lo iba a recuperar y de hecho lo recuperó sobradamente porque con los puestos de política, de responsabilidad política que le daban, pues podía después, por ejemplo, pues conquistar la Galia, ¿no? Y ya con lo que conquista la Galia en esclavos, en oro, etcétera, compensaba lo que había perdido, era esa inversión. Y luego los emperadores hacen lo mismo, para mantenerse en el poder y que el pueblo pues no se sintiera, en fin, rencor hacia sus gobernantes, etcétera, y se sintieran agradecidos, pues lo que hacían era constantemente estar dándoles juegos. Entonces el pueblo se sentía agradecido y lo que dice Juvenal, pan y circo, ¿no? El pueblo ha renunciado a su libertad, al derecho al voto, a poder expresar su voluntad por el voto a cambio de que le den pues pan y circo, ¿no? Comida y diversión. Ujú. Alfonso, tu libro se titula, ¿no? Las crónicas brutales del Coliseo. ¿Por qué ese nombre? Bueno, no lo imaginamos, pero ¿por qué calificarlo así, ¿no? De brutal. Bueno, ya las imágenes, ¿no? De las películas y demás, pero eh, ¿por qué ese título? El título completo es Gladiadores, Bestias y Condenados, las crónicas brutales del Coliseo, efectivamente porque Gladiadores, Bestias y Condenados son los tres protagonistas que actuaban o que aparecen a lo largo de un espectáculo, de un día de espectáculo en el anfiteatro. Por la mañana, desde que amanecía hasta mediodía, eran los combates de los animales, de las bestias, las venaciones, las cacerías literalmente, animales contra animales o animales contra hombres o mujeres, que también había cazadoras, las venatriques. Luego al mediodía era la época, la hora de los condenados, las ejecuciones. Roma decide realizar su labor punitiva de ejecutar a los criminales a la hora que, en fin, ellos ven que era un poco más discreta, ¿no? Había que ejecutarlos públicamente para dar ejemplo al pueblo de que se castigaba al que delinquía y también para disuadir a posibles delincuentes, no hagáis esto porque vais a acabar así. Entonces había que hacerlo en público, pero como hacían las burradas que hacían, que eso ya pues, podemos hablar después, si no, quien lea el libro lo verá, de ahí también lo de brutales en el título, pues les daba un poco de pudor, ¿no? Entonces buscaban la hora un poco más, que no había tanta gente, ¿no? A la hora de comer, pues la gente se volvía a sus casas para comer, estaba prohibido comer en las gradas, entonces pues había gente, pero en fin, como que para no dar la sensación de que se regocijaban, ¿no? Dándolo en la hora de más audiencia. Entonces, por eso era al mediodía las ejecuciones y luego ya a partir de las 3 de la tarde o por ahí, cuando ya la gente había comido, hasta el anochecer, el prime time, que era para entonces en Roma, pues era cuando se daba el espectáculo estrella, que eran los combates de gladiadores. Entonces, de ahí el título, porque es algo que nunca se muestra en las películas o en el cine, la gente lo desconoce, creen que todos son gladiadores y no era todo gladiadores. Los gladiadores solo eran una, un tercio de los espectáculos que se daban. Estaban los animales y estaban los condenados. Entonces he intentado en el libro dar crónicas, ejemplos de esos tres tipos de espectáculos. Y lo de brutales ya te he dicho, pues porque realmente las crónicas de la época pues son realmente crudas y duras y pues, una brutalidad pues bueno, propia también de otra época, ¿no? De hace 20 siglos. Efectivamente, bueno, aquí sobre lo que nos acabas de comentar, el tema de las mujeres gladiadoras. De hecho, tienes varios logros y entre ellos identificar, si no me equivoco, corrígeme, en 2011 la única estatuilla conocida hasta la fecha de una mujer gladiadora. Efectivamente, se conocía un relieve, el relieve de Halicarnaso, pero bueno, eso es una representación en dos dimensiones y luego ya la primera estatuilla, un objeto, una representación en tres dimensiones, pues es la que se conserva en el Museo de Hamburgo, que anteriormente de siempre pues no se había dado una interpretación correcta, si era una bailarina, que si era una mujer duchándose, pero bueno, yo en 2011 pues fui identificando algunos elementos, si quieres luego los comentamos, que permiten identificarla pues como una gladiadora, una gladiatrix. No, si quieres, incluso lo podemos comentar ahora porque la verdad que se habla muy poco, ¿no? De mujeres gladiadoras.
Quizá no es un tema del que se hable a lo mejor en unos términos, no sé, más académicos, pero en el cine siempre están presentes. En toda película que veas de la antigua Roma o de gladiadores, especialmente ahora que se ha puesto de moda, pues vemos gladiadoras, mujeres luchando con hombres, que eso es una ficción, se ha inventado ahora, pero nunca lucharon en la arena hombres contra mujeres, porque buscaban combates que fueran interesantes en el sentido de que estuvieran igualados para poder apostar. Y evidentemente entre hombre y mujer, pues la diferencia física impide que haya un combate igualado. Entonces por eso nunca realizaban combates así individuales. Porque tenía para las apuestas era casi la base general de los espectáculos del anfiteatro. Entonces si el combate no era igualado, pues evidentemente no se podía apostar y no les interesaba. Entonces por eso siempre luchaban mujeres con mujeres y hombres contra hombres, en el duelo singular, en la modalidad de uno contra uno. Y luego ya en las batallas grupales, gregatín que se llamaban, sí podría haber pues mujeres, a lo mejor como aparecen en Gladiator, en carros dentro del grupo de los hombres, pues algunas con armas como el arco generalmente, porque realmente es el arma que la mujer puede utilizar, que cuesta menos fuerza, pero que puede realizar un daño al hombre igualable a otra arma, ¿no? Con la que puede enfrentarse al hombre con garantías de vencer. Entonces sí sería posible que aparecieran en combates de grupo. No, es bastante interesante, pero también hablando de lo que decías hace nada, hace unos instantes, también que vemos muchos en las películas, Alfonso, el tema del pulgar, ¿no? ¿Qué hay de cierto en lo de el poder del público de dejar vivo a un gladiador o no, levantándonos el pulgar? Eso es cierto, a partir de, sobre todo después de la rebelión de Espartaco, porque antes de Espartaco el motivo por el que se rebelan esos gladiadores de la escuela de Capua es que la gladiatura de esa época era muy brutal. Los gladiadores, el que perdía casi siempre moría por las heridas, porque luchaban con una espada con el gladius, que es la espada pues, que se utilizaba en la guerra, de unos 45-65 centímetros de hoja. Entonces, claro, un arma de esas dimensiones pues amputa brazos, piernas, causa heridas terribles. Es muy difícil sobrevivir a un combate con esa arma. Incluso los vencedores probablemente morirían muchas veces también, además del perdedor. Entonces, evidentemente, ante una actividad de ese tipo, los gladiadores en aquella época eran todos obligados, condenados o prisioneros de guerra, etcétera. Nadie realizaba eso por propia voluntad. Entonces, pues era lógicamente una actividad que nadie quería hacer y se rebelan contra eso. Después de los 2 años, del 73 a.C. al 71 a.C., de la rebelión de Espartaco, pues Roma ya considera la situación y ve que, bueno, no podemos permitirnos esto periódicamente, ¿no? Entonces vamos a darle una vuelta a este espectáculo, que lo necesitamos porque lo utilizamos, le sacamos los rendimientos políticos que hemos dicho anteriormente, pero vamos a intentar que los gladiadores pues estén más felices, más contentos con la actividad que hacen. Y entonces las distintas medidas que van aprobando para realizar esa transformación, esa mejora de la gladiatura, pues son, por ejemplo, se le conceden premios. El gladiador que vence pues ya se le concede la palma, de ahí viene el dicho de llevarse la palma, que era un premio que venía del deporte griego. Se le da también una corona de laurel, se le da también un sueldo y sobre todo pues se hace que, bueno, que ya el perdedor no muera siempre, sino que se le pida al público que decida si lo ha hecho bien, que le salve la vida, y si lo ha hecho mal, pues que lo mate, ¿no? Que lo condene a muerte. Y efectivamente, pues se supone que a partir de esa época, a mediados del siglo I a.C., el público, porque además era una deferencia que el organizador de los juegos le daba a sus futuros votantes, así que los tendría más contentos. Entonces todo lo que fuera darle reconocimiento y deferencia al público para tenerlo contento era una cosa que se veía bien y se aprobaba, pues eso hace que eso se aprobase, que llegaran a ese punto de dejarle al público decidir. Y luego ya estaba, y ahí está la polémica, la controversia, cómo lo decidía el público, cómo expresaba su voluntad. Pues sabemos por los textos, porque eso es así, lo dicen los textos, lo dice por ejemplo Petronio, utiliza la expresión pollice verso. Pollice en latín significa pulgar, verso vuelto, pero claro,
no acaba diciendo hacia dónde, hacia arriba, hacia abajo, hacia algún sitio, ¿no? Entonces esa es la polémica, ¿no? Entonces, por distintos fuentes visuales, etcétera, de otros ámbitos, los expertos hemos considerado que sería vuelto hacia la garganta, porque la garganta era donde se clavaba la espada cuando había que matar al gladiador. Entonces, pues, ya que el pulgar simbolizaba la espada y había que volverlo, pues sería volverlo indicando hacia el sitio en el que se clavaría la espada. Entonces sería el pulgar hacia la garganta, un poco el símbolo que actualmente se sigue haciendo a la hora de degollar, que nos llevamos el pulgar de derecha a izquierda apuntando hacia la garganta, ¿no? Ese gesto ha sobrevivido y muchos de los gestos que tenemos hoy, pues sabemos que vienen de época de los romanos, ¿no? Los hemos mantenido desde entonces, así que este sería un ejemplo más. Entonces, Carmen, te preguntarás que de dónde hemos sacado lo del pulgar hacia arriba y el pulgar hacia abajo, ¿no? No sabían cómo, durante los siglos después, en el Renacimiento, después en el siglo XIX, hacían pinturas y cuadros de los gladiadores, era un tema que ya les interesaba, pero no sabían cómo representar eso, ¿no? Entonces, pues realmente llega a finales del siglo XIX un pintor francés que se llama Gérôme, que se especializa en pinturas de temática romana, de la antigua Roma. Y entonces hace, por ejemplo, un cuadro, lo titula así, Pollice Verso, que es el cuadro emblemático que todos tenemos en la mente de gladiadores. Cuando pensamos en un cuadro de gladiadores, ese es, que aparece un gladiador vencedor con un retiario tumbado en la arena que ha perdido, ¿no? Y en las gradas, pues la gente pidiendo con el pulgar hacia abajo la muerte del condenado, ¿no? Entonces, claro, él puso el pulgar hacia abajo porque él pensó que, bueno, pues el Pollice Verso, que es el título que le da al cuadro, pues será pulgar vuelto hacia abajo, ¿no? Pues para matarlo, en fin. Fue una decisión arbitraria que tomó ese pintor sin ningún tipo de base rigurosa. No lo había contrastado con nada, porque no había realmente ninguna fuente visual con la que contrastarlo. ¿Qué ocurrió? Que ese cuadro se hizo famosísimo. Por eso sigue siendo a día de hoy el cuadro más famoso de ese tema. Y entonces ya, pues como todo el mundo vio el cuadro, pues diría, bueno, pues el pulgar será hacia abajo. Y cuando comienzan a hacerse las primeras películas en Hollywood, pues deciden, venga, pues como ese cuadro lo muestra hacia abajo y todo el mundo tiene ya en el imaginario colectivo que es el pulgar hacia abajo, pues nosotros en la película no podemos ponerlo de otra manera. Y se sigue poniendo hacia abajo. Y así pues hasta hoy, y por ejemplo ya en 2000 cuando se filma Gladiator, la primera, pues ya se sabe, y hoy actualmente sabemos que no era el pulgar hacia abajo, pero como ya todo el mundo tiene eso en la mente, ¿cómo haces una película en la que no se muestre? Pues se sigue mostrando el error y así se perpetúa. Y luego, pues también te preguntarás que cómo sale entonces el pulgar hacia arriba. Efectivamente. Pues el pulgar hacia arriba, pues eso ya sale por oposición a lo anterior. Cuando comienzan a hacer las primeras películas, en los años 20, creo que es la primera en la que aparece el pulgar hacia arriba, dijeron, bueno, para condenar al gladiador perdedor, el pulgar tiene que ser hacia abajo. ¿Y cómo hacia arriba? Porque ya habría alguna escena en la que habría que salvar al gladiador. Pues entonces dijeron, pues por oposición, si para matarlo es hacia abajo, pues para salvarle la vida es hacia arriba. Y desde entonces pues se ha popularizado, pero ya fuera incluso del ámbito de los gladiadores. Pues en internet, en las redes sociales, el pulgar hacia arriba pues son los like, así que es un poco una metáfora o símbolo de lo aleatoria y absolutamente sin ningún criterio de las cosas que se popularizan en la cultura actual nuestra, en la cultura pop, porque el pulgar hacia arriba, pues ya vemos que ni se utilizaba en la antigua Roma, ni jamás apareció en ninguna fuente antigua, pero que se lo inventaron en el siglo XX a partir de otra cosa que tampoco existía, que era el pulgar hacia abajo. Y bueno, se ha popularizado, se ha universalizado y todo el mundo entiende hoy cuando le muestras a alguien el pulgar hacia arriba, pues sabes que estoy de acuerdo, que la cosa va bien. Así que, en fin, una cosa más del azar de la vida en la que vivimos. Así es, Alfonso, ¿no? Y ya no nos imaginamos una película de gladiadores sin ese pulgar hacia arriba o hacia abajo. Yo creo que se podría hacer para hacer una película rigurosa y de hecho se hacen documentales y ya no se muestra el pulgar hacia abajo, pero efectivamente en el cine comercial se sigue manteniendo. Claro, porque es como bien dices, ¿no? Ya nos viene a la cabeza y a lo mejor, bueno, se podría, ¿no? También, efectivamente, hacer de esa manera para ser más rigurosos, pero a veces es más complicado, ¿no? Cuando ya hay una costumbre y hay una imagen, ¿no?
habitual para cambiarla. Y hablando de eso también de las películas, muchas veces se habla de que algunos gladiadores conseguían su libertad. ¿Es real eso? Sí, claro, pero bueno, lo primero que hay que explicar es que no todos eran esclavos, es decir, ya eran libres, así que no tenían que conseguir la libertad. Entonces es lo que hemos explicado un poco antes. En la época de Espartaco eran todos esclavos porque era una gladiatura brutal, durísima, letal, nadie sobrevivía o muy pocos, entonces nadie quería hacer eso voluntariamente. Pero luego, como hemos dicho, conforme van introduciendo incentivos y premios y un sueldo, pues realmente llegan a ver la gladiatura como un trabajo más, como una manera de ganarse la vida. Por ejemplo, cuando terminan las guerras civiles, cuando después de que maten a Julio César en el año 44, pues hay una guerra civil, Marco Antonio, Augusto, etcétera. Entonces, cuando todos esos soldados que estaban en el frente vuelven a sus casas, pues no había trabajo para todos y claro, era gente que lo único que sabía era luchar y entonces vieron una forma de ganarse la vida meterse a gladiador. Entonces, pues realmente la probabilidad de que acabaran matándote no era mayor que la probabilidad de que te mataran en tu trabajo de soldado o en otros oficios. Por ejemplo, Auriga, conductor de cuadrigas, tenía un porcentaje de mortalidad mucho más alto que los combates de gladiadores. Así que lo acabaron viendo como no el peor de los trabajos, no el más letal de los trabajos, sino como una forma aceptable de ganarte la vida. Así que a esos ciudadanos que eran libres, eran soldados, pues no perdían su condición de ser soldados libres. A esos gladiadores voluntarios se les llamaba auctorati, ¿vale? Porque a la entrada pues tenían que hacer un juramento, el auctorato, que como ciudadano libre pues le daba al lanista, que era el jefe de la escuela de gladiadores, pues la autoridad para poder, en fin, pues mandarles, ¿no? Por así un poco darles órdenes y entrenarlos, ¿no? Como ciudadanos libres tenían que darle ese permiso y sobre todo para luchar en la arena, porque ahí te podían matar. A los que eran esclavos, que sí seguía habiendo gladiadores esclavos, porque los dueños los vendían al lanista, al jefe de la escuela de gladiadores, pues esos lógicamente no tenían que hacer ningún juramento porque era pues lo que los habían vendido y ya está, eran la propiedad del lanista, ¿no? Pero el que era libre, pues tenía que un poco ceder, sería un poco como el contrato que nosotros firmamos actualmente cuando entramos a trabajar en cualquier empresa, ¿no? Vale, pues cedo parte de mi libertad, las horas que estoy aquí, entonces pues eso se regula, ¿no? Estas horas, pues te pertenezco a ti así un poco, por así decirlo, para hacer esta función, pues eso es lo mismo que el contrato de auctorato que realizaba un ciudadano libre con su jefe de la empresa de la escuela de gladiadores. Así que no todos tenían que recuperar su libertad, no había esa posibilidad, pero sí es cierto que pues, cuando un gladiador luchaba muy bien, se le concedía la rudis. La rudis literalmente significa vara, un palo de madera, porque en la escuela de gladiadores no luchaban con espadas, sino que para evitar revueltas como la de Espartaco, pues no les daban armas ofensivas, sino que les daban un palo. Tenían escudos, tenían cascos, pero no tenían armas ofensivas. En vez de espadas luchaban con palos. Entonces ese palo pues se convirtió en un símbolo y cuando tú habías hecho un gran combate, pues te daban ese palo. Sería como un premio. Y entonces, si tú eras esclavo, ese premio significaba que se te daba la libertad, se te liberaba y ya, pues tú decidías si seguías en la escuela de gladiadores, que era tu pan, donde tu trabajo, con lo que ganabas tu pan de todos los días, o si ya pues decidías irte y buscarte la vida por otra manera. Paradójicamente, Carmen, la mayoría decidían, pese a recibir el premio, seguir en la escuela de gladiadores, porque era un buen trabajo y sobre todo, una vez que tú recibías la rudis, estabas más valorado. Era una cosa que reconocía tu valía. Sería como si un periodista actualmente le dan el premio Pulitzer, pues no deja de trabajar como periodista, sino que es un reconocimiento que te hace que tu caché suba. Pues lo mismo ocurría con los gladiadores. Ya sus combates valían más, ellos recibían más dinero, así que a muy pocos se les pasaba por la cabeza dejar de ser gladiadores. Alfonso, lo que está claro que nos está dando una visión totalmente diferente, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando vemos las películas, lo que nos cuenta, como nos decía hace unos instantes, es más riguroso y nos abre los ojos de esos momentos, ¿no? De la historia. Hablando de esas investigaciones que has realizado, ¿hay alguna
que descartaste del libro porque te pareció demasiado inesperada, perturbadora o contradictoria y después te dio pena no incluirla? Bueno, la verdad es que no, porque casi el criterio de selección era que fueran eso, las más impresionantes o las que puedan causar más impresión, así que no hay ninguna que haya dejado fuera. De todas maneras, pues bueno, hay mucho material evidentemente sobre los combates de la época y con eso ya, pues bueno, para un segundo volumen, para un segundo libro, pues queda ahí todo aparcado. Ujú. A nivel simbólico, el hecho de que el hombre se vuelva lobo para el hombre, ¿no? En la arena, como citas en tu libro, ¿qué significado tiene para ti en el contexto de lo humano, de lo social y de lo oculto? Bueno, pues eso, los romanos efectivamente tenían ese dicho, homo homini lupus est, el hombre es lobo para el hombre, y eso realmente pues define muy bien la sociedad, pero no solo la de los romanos, sino la nuestra, que no ha cambiado tampoco mucho. Sabemos que vivimos en una sociedad en la que vivimos unos a costa de otros, explotando a las clases trabajadoras, explotando a la gente del tercer mundo. Unos viven bien porque otros viven mal, y eso es realmente exactamente lo mismo que dice ese dicho de que el hombre es lobo para el hombre, el máximo enemigo del hombre es el hombre. Y realmente, bueno, el Coliseo, los espectáculos del anfiteatro es solo el símbolo, por así decirlo, más grande, o donde ese concepto pues llegó a su máxima expresión, ¿no? Unos mueren para entretener a otros, pero que en cualquier otro ámbito de la vida, a mayor o menor escala, pues sigue vigente a día de hoy. Y esa es una de las cosas que también me gustaban del libro y por lo que creía que era un libro necesario, porque realmente, pues eso, simboliza, quizá de manera muy exagerada y brutal, etcétera, lo que era esa frase, pero que realmente pues muestra lo que seguimos viendo en la sociedad actual, ¿no? Así que quizá pues es una metáfora todos esos espectáculos para llevarnos a reflexionar un poco sobre la sociedad en la que vivimos, que quizá debería de ser un poco más humana. Y de hecho el libro termina con un relato en el que quizá pues se da la mayor muestra de humanidad de todas las crónicas que recojo en el libro, pero que precisamente no la ofrece un ser humano. Es la forma por la que lo pongo ahí, para terminar. Bueno, ahora antes de terminar, porque esto da para otro episodio más, tengo muchas preguntas que hacerte. Antes de hablar de próximos proyectos o dónde pueden encontrar tu libro, Alfonso, me gustaría preguntarte si pudieras revivir un solo momento de esas arenas, de esos momentos, ¿cuál escogerías y por qué? ¿Algún espectáculo que fuera el favorito mío, que me gustaría ver o que por cualquier motivo considero que es Sí, efectivamente, bueno? Pues efectivamente, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál? hay muchísimos y cada uno tiene algo que lo hace peculiar y que le da un valor. Pero, por ejemplo, ya que me has preguntado antes por las mujeres gladiadoras y por las mujeres cazadoras de fieras, pues hay un espectáculo que fue durante la inauguración del Coliseo en el verano del año 80, en el que todos sabemos que la diosa Diana, era la diosa de la caza. Entonces el emperador Tito quiso ofrecer a los ciudadanos de Roma el espectáculo de la diosa Diana cazando leones y cazando jabalíes y animales, ¿no? Y entonces Marcial, que es el poeta que puso por escrito las crónicas de esos combates, pues nos dice que pudieron ver el pueblo de Roma a la diosa Diana bajar a la arena y luchar valientemente como un hombre cazando en la arena. Y efectivamente, pues dice Marcial que apareció la diosa Diana con su armadura, con su lanza y pues cazando leones y cazando jabalíes y cazando fieras como un hombre, mostrando el mismo valor que los hombres. Así que yo creo que ese fue un espectáculo muy bonito, de los muchos que se dieron, y que es interesante para los lectores y para las lectoras. Gracias, Alfonso. Bueno, aquellas personas que estoy convencida que se han quedado con ganas, que quieren conseguir tu libro para adentrarse, para conocer estos detalles, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues en cualquier librería, no hay ningún problema, está bastante bien distribuido, y si no, pues entrando en la página web de la editorial Almuzara.
Pero que en cualquier librería normal, grande o pequeña, se pide y está. Alfonso, ¿algún proyecto en mente? ¿Alguna investigación en la que estés ahora metido? Bueno, pues ahora precisamente pues sobre las mujeres cazadoras hay un mosaico así que representa una y que enganchando con lo que hemos dicho antes de la estatuilla de la mujer, pues evidentemente coinciden porque tanto las mujeres cazadoras como las gladiadoras aparecían en la arena en topless, desnudas de cintura para arriba, porque ese era el mismo vestuario, la misma forma de aparecer que tenían los hombres. Entonces, como el espectáculo era el mismo, tanto mujeres como hombres aparecían igual. Y eso es uno de los elementos por los cuales he podido identificar la estatuilla. Porque, como hemos dicho anteriormente, la estatuilla tradicionalmente se consideraba que era una mujer duchándose, ¿no? Pero no tenía sentido porque en la mano pues muestra un hierro curvo, que sería una espada curva, la sica, una espada típica de los gladiadores, y tampoco tendría sentido que estuviera duchándose porque llevaba un taparrabos, ¿no? Entonces, pues esos elementos hacía que no fuese compatible la interpretación con una mujer duchándose o aseándose y que fuese más compatible con una mujer gladiadora. Perfecto, Alfonso. Lo dicho, que queda para otro episodio más, que muchísimas gracias. Ha sido todo un honor y un placer tenerte aquí en Dimensión Oculta y espero escucharte pronto. Gracias a ti, Carmen. Cuando quieras, encantado. Un abrazo, hasta pronto, gracias. Hasta luego. Why save them, not adore them? We've all read the same book. Quizá el Coliseo ya no ruja como antes, pero después de escuchar a Alfonso Mayas, uno siente que esas voces, esas crónicas brutales de gladiadores, bestias y condenados siguen vibrando bajo las ruinas, no como un eco lejano, sino como un recordatorio de lo que fuimos y de lo que todavía podemos llegar a ser. Gracias, Alfonso, por acompañarnos en este viaje a las entrañas del imperio y por mostrarnos que la historia, cuando se escucha con atención, también tiene sus sombras y sus misterios. Y a ti, sí, a ti que estás al otro lado de las ondas, gracias por entrar una vez más en Dimensión Oculta. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde volveremos a mirar más allá de lo evidente. Play with your toys, laser guns and petrol